músico que destacaría sobre todos los grandes artistas de esa época sin duda alguna. Su nombre es reconocido por su leyenda. Los mitos que cuentan en torno a su vida dejarían marcada la historia, tanto por su enorme talento, así como por su controversial y enigmática historia. Adéntrate en el misterio y escucha Las pesadillas del mar. Misterio a bordo. En un periodo de la historia, donde la imaginación no tenía límites, se originaría uno de los más grandes enigmas nunca antes vistos. Un músico que tocaba el violín de formas poco convencionales, de tal forma que parecieran ser varios violines. Esta es la leyenda del violinista Niccolò Paganini. Paganini nació en Génova, Italia, en 1782. Es el máximo representante del movimiento instrumental del romanticismo europeo, un revolucionario violinista, un compositor que se convirtió en uno de los pilares de la técnica moderna del violín. Y por su prodigioso talento, se crearon diversas y enigmáticas historias llenas de misterio. El mito de Paganini comenzó cuando tenía apenas 5 años de edad. Según cuentan, que la madre de Paganini tuvo un sueño, en donde se le apareció el demonio, y en la plática le contó que su hijo sería un violinista famoso. Años más tarde, su padre, Antonio Paganini, le obligó a practicar música durante 10 horas al día. Desde entonces, demostraba ser un niño virtuoso. Su fama fue creciendo con el tiempo. Y adulto, cuentan que era mujeriego, y a pesar de su aspecto feo y descuidado, atraía a las mujeres como ningún otro hombre. Dicen que el violinista nunca se le veía ensayar sus piezas, por lo cual en aquella época muchos creían que Paganini había vendido su alma al diablo, a cambio de su perfección musical. Según contaron los asistentes a uno de sus tantos conciertos, que una siniestra sombra lo acompañaba mientras tocaba piezas increíbles. Muchos fueron los artículos publicados en ese tiempo que describen al músico con detalles escalofriantes, una apariencia cadavérica, peculiares movimientos de su cuerpo mientras tocaba el violín. Paganini solo medía 1,65 centímetros de alto. Era muy delgado, sus brazos y manos más largos de lo normal, que asemejaban largas líneas sinuosas. De acuerdo con los historiadores, detallan que el músico tenía una cara pálida y rasgos marcados con ojos oscuros y penetrantes, nariz puntiaguda y una cabellera larga y ondulada. Todos estos detalles causaban cierto terror en las personas que acudían a sus presentaciones. Paganini era capaz de tocar a la increíble velocidad de 12 notas por segundo. Él memorizaba todo el programa y simplemente en cada presentación subía al escenario a tocar sonidos inimaginables hasta entonces con aquel instrumento. Según la leyenda, un crítico y maestro de música que asistió a una de sus presentaciones afirmó no ver nada sorprendente en su desempeño. El crítico además garantizó haber visto junto a aquel músico a un ser inquietante. El diablo sostenía su codo, dirigiendo su brazo y guiando los movimientos del violinista, y que con tal bellas melodías cautivaba al público. Aquel supuesto ser era rojo, con cuernos en la cabeza y rabo entre las piernas. Se dice que había hecho pacto con el diablo, y que su violín encerraba almas de mujeres con hermosas voces. Cuentan que las cuerdas de su violín estaban confeccionadas con los propios cabellos del diablo. Las leyendas en torno al violinista fueron incrementando. Esto no perjudicó al artista, sino todo lo contrario. Su fama alcanzó niveles inimaginables.
Sus míticas y enigmáticas presentaciones estaban llenas de misterio, lugares lúgubres donde se presentaba. Por eso en aquella época muchas personas creían que Paganini había vendido su alma al diablo a cambio de su perfección musical. El propio Paganini redactó una carta, la cual parece comprender todas aquellas leyendas, y diciendo: mi parecido con él era una prueba de mi origen, refiriéndose así a que su aspecto era prueba que era hijo del diablo. En 1840, Paganini enfermó gravemente y falleció. Al no recibir los sacramentos finales en aquella época, se le negó su entierro en Camposanto, añadiéndole los rumores del pacto que según el violinista tenía con el diablo. No fue hasta 5 años después de su muerte que su hijo tuvo permiso para enterrar el cuerpo del gran y enigmático violinista en la iglesia del pueblo, a las orillas de Villa Gaiona en Italia. Finalmente, en 1876, el horrible dictamen del obispo de Niza fue revocado y el músico pudo ser enterrado en el cementerio de Parma. En la tumba se puede leer esta conmovedora frase: aquí yacen los restos de Niccolò Paganini, un violinista que inspiró a Europa entera. Con su divina música y su talento supremo, otorgó a Italia un renombre sin precedentes. En la actualidad, existe la teoría de que Paganini padecía una enfermedad congénita. Esto explicaría su extraña fisonomía, sus raros movimientos y las circunstancias que lo llevaron a su muerte. También se cree que su talento era natural, además de que sus padres lo introdujeron a la música desde temprana edad. ¿Te atreverías a escuchar una composición de Paganini solo en tu casa? No es un secreto que detrás de cada obra de arte hay una historia, y en muchas de ellas hay misterios que aún no logran ser descubiertos. Únete a la tripulación y no olvides suscribirte. Gracias por navegar en los mares del misterio.